A veces echamos en saco roto las cosas pequeñas y son ahí en las cosas pequeñas donde hay momentos y cosas vitales que el Señor necesita hacer para salvar vidas y para salvar mentes y para salvar corazones y para salvar familias. Cuando yo vi a la señora con su hijo, yo dije, no, esto no fue una coincidencia, esto no fue suerte, esto fue Dios haciendo milagro tras milagro. Un momento donde pensé, no, pues casi toda la gente que entra en reanimación pues puede salir viva porque pues fue lo que me pasó a mí, pero mi hijo pues también entró mal. Yo le dije, yo como que cogí a mi mamá y le dije, mami, esta es la confirmación de lo que te acabo de contar. Hace unos días estaba con mi mamá en urgencias. Ella acababa de tener un accidente y tuvo una fractura en su hombro. Estábamos tomándole las radiografías, entonces yo decidí ir adelantando otras gestiones que tocaba hacer con respecto a unos puntos que debían hacerle en su ojo. Y la dejé un momentico allí y cuando llegué al consultorio donde hacen las limpiezas y todo ese rollo, pero al fondo en la entrada vi una señora llorando con sus manos en la cabeza y lloraba desesperadamente. Casi no había gente alrededor y yo lo que sentí inmediatamente fue empezar a caminar hacia donde estaba ella. Y me acerqué y cuando llegué pues ella estaba llorando desconsolada. Lo único que hice fue abrazarla y le dije, tranquila que todo va a estar bien. La abracé y le dije, cuando miré, ella estaba afuera del cuarto de reanimación. Inmediatamente pensé que ella estaba esperando a alguien allí que entró sin signos vitales. Y entonces lo primero que el Espíritu Santo me trajo fue preguntarle, ¿es tu hijo el que está adentro? Entonces ella me dijo, sí, es mi hijo. Le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo, Martín. Entonces le dije, vamos a orar por Martín y vamos a declarar la vida de Cristo sobre Martín. Y le abracé muy fuerte y empecé a declarar la vida de Cristo sobre él. Hablaba a sus pulmones, su sistema respiratorio. Yo no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando adentro, cuántos años tenía, no tenía ni idea qué le estaba pasando porque entró allí. Ella me decía, mi hijo, yo lo entregué muerto. Y ella, en momentos de que estábamos en medio de la oración, ella me decía, es que no lo escucho. Y ella paraba de llorar y se quedaba así escuchando y nada. Y seguíamos orando y orando y yo declarando. Y yo estaba segura de que Martín iba a reanimarse nuevamente. Y en un momento, no sé cuántos minutos pasaron y empezó a llorar Martín. Y ella se quedó así callada y dijo, es él, es él. Y cuando pasó eso, en ese momento yo la abracé más fuerte y empezamos a llorar las dos. Y yo lloraba, sobre todo porque en ese momento el Espíritu Santo me trae a recordación que hacía 10 años atrás mi hijo, Luciano, había estado en reanimación, yo había estado en el cuarto con él y yo sabía lo que se sentía estar viendo a tu hijo ahí muerto y que lo estuvieran reanimando y que pues el cuerpo ahí pues muerto totalmente. Entonces el Señor trajo ese sentimiento a mí, lo pude compartir con esta señora, la abracé hasta el final y lo último que le dije, recuerda que el Señor hasta en el último instante, en el último momento, Él va a hacer de lo imposible lo posible, así que siempre ten fe en que Dios está obrando, en que Dios está haciendo. En ese momento salió el doctor, pues todavía no podía ver a su hijo. Ella trajo a su esposo y yo lo único que hice fue que me acerqué y les dije, bueno, me tengo que ir, pero solamente quería recordarles que no olviden tener fe hasta en el último segundo y su hijo va a estar súper bien porque Martín tiene propósito en este mundo. Y después de esto me fui caminando hacia donde mi mamá con el corazón así llenito de alegría y bendecida por lo que Dios había hecho. Y cuando llegué allí pasó algo también hermoso que fue el Señor confirmándome que esto no era una coincidencia y no era algo que había pasado por suerte, sino que realmente Él tenía algo planeado en ese momento. Y llegué donde estaba mi mamá y empecé a contarle y en ese momento estábamos rodeados de muchos consultorios y en uno de los consultorios comenzó a sonar la canción de Yeshua y eso pues es algo que no pasa en cualquier hospital y yo dije wow, o sea, es una confirmación de Dios. Luego, minutos después, llamo a mi hermano y le cuento, Luis, imagínate que me pasó esto, estoy con el corazón pues inundado de alegría. Y mi hermano me dice, mi hermano acababa de salir hacía un tiempo, unos minutos de la clínica antes de que pasara todo esto. Y él me dice, le cuento, le digo, no, y entró el esposo, y el muchacho venía como que en moto, y entonces él entró súper emocionado y me dice él, y no era un muchacho que venía con un casco de tal color, con una bufanda de tal color. Le dije yo, sí, ¿por qué sabes? Me dijo, porque cuando yo estaba saliendo en el carro, casi lo cojo en la moto que él iba porque él entró de afán, pues porque venía a ver a su hijo que le dijeron que estaba muerto.
Entonces, tremendo porque el Señor une como todas las cosas. El Señor tenía preparado algo y de verdad que lo único que yo puedo decirles e invitarlos a hacer con este testimonio es que siempre donde vayamos tenemos una misión. Como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos siempre a estar atentos. El Señor qué necesita hacer, con quién necesita hacer, cómo necesita hacerlo. A veces no es algo pues extravagante, a veces son cosas pequeñas, simplemente una sonrisa, simplemente poderle dar algo pequeño a una persona, un abrazo, un saludo. En ese instante fue el abrazo y poder, a través de mi experiencia, poder abrazar a esa mamá y decirle: tu hijo va a estar bien. Como mi hijo revivió, como el Señor lo trajo a la vida, así va a estar Martín, y así fue. Así que los quiero invitar para que se dispongan a servir, a ser instrumento y a estar conectados con lo que el Espíritu Santo y con lo que Dios quiere hacer con ustedes, a través de ustedes, para otras personas.